UC Radio. Universidad de la Comunicación. Me cae increíble. La odio. No lo soporto. Son divertidísimos. No, me gustaría ser como Nadie me ella. hace. La odio. Son divertidísimos. ¿Por qué todos lo quieren? No Siempre lo logra soporto. lo que se Son propone. ¿Por qué divertidísimos. todos lo Es súper quieren? Y carismática. a mí nadie me hace caso. ¿El carisma es heredado? Es algo más bien genético. Cuando me relaciono, ¿impacto siempre positivamente a los demás? En la era del relacionamiento, ¿cómo obtener mejores y mayores resultados? Esto es Charisma Management con Checo Talavera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día, muy buen inicio de semana. Este es lunes de Charisma Management. Acuérdate, este es un espacio de reflexión en temas de gestión, de liderazgo, de management, algo de relacionamiento y todo lo que al final del día está vinculado a estas actividades, pero sobre todo con un enfoque, con una mirada diferente, porque esa es la propuesta al final del día, no solo del programa, sino de todo este modelo. El ser un verdadero modelo de gestión, de liderazgo, con una mirada hacia las personas, que creo que hoy en día es justamente lo que se requiere. Mi nombre es Sergio Talavera, Checo Talavera, y estamos transmitiendo a través de ucradio.net, UCRadio MX en sus redes sociales y por supuesto en mis páginas, ya sea en Facebook como Checo Talavera o incluso en YouTube también como Checo Talavera. Este es el capítulo número 128 de nuestra temporada, 128, y justamente se llama Gestión Saludable del Cambio y Transformación Cultural. Y ahora les voy a ir mencionando el por qué la inquietud de hablar una vez más de cambio, una vez más de transformación. Pero antes de eso, déjenme decirles, nada más para ir entrando y calentando motores hacia el tema del día de hoy. Hoy, 11 de septiembre, hace ya 22 años que tuvimos este acontecimiento que, para quienes lo presenciamos de manera directa, en vivo, vía televisión en ese entonces, fue algo que provocó un impacto tremendo, porque pues tuvimos un acto terrorista en nuestro continente, un acto terrorista de esa magnitud en nuestro continente. Fíjense que, y ahora les platico, por alguna razón, digamos que en la década de los finales de los 80, inicio de todos los 90, inicios de los 2000, la ciudad de Nueva York se convirtió en ese lugar al cual a mí me gustaba visitar cada vez que tenía oportunidad. Y uno de los lugares que tuve oportunidad de visitar, siempre con gente querida, porque siempre iba con personas diferentes, ¿no? Y uno de los lugares más especiales en donde me podía perder horas y simplemente observar era justamente en el mirador del World Trade Center. Si no me equivoco, era no la torre más alta, había dos torres. Bueno, en realidad eran 4 torres el World Trade Center, 2 más bajitas, pero las 2 torres más altas, en la que no era la más alta, pues ahí estaba el mirador, ¿no? Tenía una vista espectacular, veías por una parte New Jersey, por el otro lado veías el océano, por el otro lado veías toda la ciudad, hasta donde alcanzaba, ¿no? Incluso después de Central Park, del otro lado Brooklyn. Entonces tenía de verdad una vista maravillosa, y yo recuerdo que ahí era donde simplemente me sentaba y observaba esos puntos o esos lugares increíbles, como de daydreaming, de ensoñación, que seguramente pues vieron gestar muchas de las ideas que posteriormente yo fui realizando. Así es que, bueno, pues hoy, después de 22 años, seguimos recordando ese acontecimiento que sin duda fue un acontecimiento que cambió la vida de mucha gente. Ahora, ¿por qué les digo esto? Pues porque al final del día son 22 años, vamos a hablar de 2 décadas, pero en estas 2 décadas, qué bárbaro, qué cantidad de cosas han sucedido, ¿cierto? Muchísimos cambios.
sobre todo en el terreno de lo tecnológico, lo digital, pero también en el terreno de la salud, porque pues por ahí tuvimos también la pandemia, cuestiones de salud emocional o conciencia sobre la salud emocional, cuestiones de calentamiento global, en fin. Entonces, cuando uno voltea hacia atrás, se da cuenta todo eso que ha recorrido y que a lo mejor, pues no siempre en el día a día uno llega a detectar con tanto detalle. Así es que bueno, pues hablemos de cómo podemos gestionar saludablemente el cambio o la transformación cultural. Yo sé que en sus organizaciones, pues muchas veces hay un punto de quiebre, hay un punto de partida, hay un momento en donde uno dice, oye, ¿y si, no? ¿Y si nos moviéramos hacia otra dimensión, hacia otro momento, hacia otra dirección? Vamos a renovarnos y pues es un tema que no tiene una receta exacta. Cualquiera que llegue y diga, mira, yo tengo aquí la receta perfecta para la transformación cultural, pues creo que estaría blofeando un poco. Siempre que hablo de cambio, tengo en la mente esta frase de Gandhi, que hasta hace poco supe que nunca nadie se la escuchó. O sea, se la atribuyen a Gandhi, pero al parecer no hay ninguna evidencia videográfica, audiográfica en donde lo haya dicho. Pero mira, dijo cosas tan sensibles, tan interesantes y tan trascendentes Gandhi, que por qué no atribuírsela a él también. Él decía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y claro, uno va cambiando, va acumulando aprendizajes, va modificando incluso actitudinalmente, valoralmente, y entonces, bueno, pues va viendo cambios interesantes a su alrededor. En otras palabras, pues la única forma para generar cambios en el contexto, en el entorno, en la organización, en el equipo, pues es ir modificando y cambiando uno mismo. Ahora, esto a la gestión del cambio, déjenme decirles algo. Yo no quiero aquí mencionar que es un proceso fácil, pero sí es un proceso valioso. Entonces, siempre va a traer algo de trabajo, de dolor, de sacrificio, de ceder, claro, pero bueno, pues siempre es por algo mejor. Decía justamente Edward de Bono, y por ahí lo mencionamos en alguno de los programas anteriores, que sin duda alguna la creatividad, y yo le agregaría, y la innovación, son estas competencias o conjunto de habilidades que nos han hecho evolucionar ascendentemente, ya que sin creatividad o sin poner esto en la acción, que sería la innovación, pues simplemente estaríamos repitiendo patrones, estaríamos en un eterno loop. Y creo que muchas veces lo que sucede justamente cuando hablamos de esta gestión del cambio, de esta transformación cultural, y ahora entro a detalle por qué lo menciono de esa manera, es porque de repente decimos, creo que podemos hacer mucho mejor las cosas. John Cern decía que intentar cambiar la cultura de una organización, pues es una locura. El comportamiento de las personas, que es realmente a lo que le llamamos la cultura, el comportamiento de las personas es el producto de un sistema. Y cuando tú cambias el sistema, cambias el comportamiento de la gente. Entonces muchas veces lo que tenemos que pensar es cómo hacerle para ir cambiando una serie de estructuras, de visiones o de perspectivas que hagan esta modificación conductual. Ahora, ¿por qué hablar más de transformación que de cambio? Miren, sin duda vivimos momentos de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de desconfianza y de mucha frustración. Lo hemos mencionado en varias ocasiones. La frustración es un efecto que estamos viendo en el día a día en un gran número de personas en el entorno organizacional. Y esto, bueno, pues se va manifestando a través de distintas cosas, pero sobre todo en los últimos 2 años de forma más evidente, a partir de fenómenos como el Great Resignation o la gran renuncia, en donde veíamos que por lo menos en intencionalidad
6 a 7 personas de cada 10 mencionaban que si en sus manos estuviera, se cambiarían de trabajo. Y como yo se lo mencionaba a mucha gente, no es que la gente lo vaya a hacer, evidentemente, no se va a mover esa cantidad de personas, porque además, ¿y a dónde nos movemos? Sin embargo, lo que sí queda ahí es la intención, el hecho que la gente diga, pero estoy cansado, quiero moverme, quiero hacer algo diferente. Entonces se manifiesta en cuestiones como el Great Resignation o también como el Quiet Quitting, que creo que cada vez lo vemos también con más frecuencia. Yo en las últimas 3-4 semanas que he estado en contacto con diversos líderes organizacionales, con líderes de equipos de trabajo, muchos me dicen, no sabemos cómo mover a la gente. La gente pues, hace lo que tiene que hacer, pero no está dispuesta a hacer nada más. Y muchas veces lo que te menciona es, eso no me corresponde a mí, ¿no? A eso es a lo que le llamamos el quiet quitting o la renuncia silenciosa, a cuando la gente pierde el entusiasmo, el interés por hacer algo diferente y se conforma con hacer lo que le corresponde o le toca hacer. Quizás está por ahí descrito en un instructivo o en un manual de estructura organizacional y con eso se queda. Entonces, bueno, este tipo de situaciones han detonado la búsqueda de alternativas donde se pueda vivir quizás una mejor realidad laboral, donde haya un propósito, un sentido de pertenencia, quizás flexibilidad, que es lo que al final del día las personas hoy por hoy están esperando encontrar en sus espacios de trabajo. Tampoco quiere decir que vamos a convertir los espacios de trabajo en espacios de recreo. Creo que todo tiene un balance en ese sentido. Ahora, el cambio es constante, ¿eh? Lo quieras o no lo quieras, el cambio se va a dar. No tienes que entrar en un programa de gestión del cambio para cambiar. Eso es algo que también es importante y muchas veces se lo comparto a quienes pues contratan los servicios de Cerebranding, ¿no? Les digo, mira, el cambio es constante, es la constante. Entonces, de todas maneras, el entorno cambia, la gente cambia. No hay más, ¿eh? Y cambia el producto, y cambian los gustos del consumidor, y cambian las perspectivas, y cambia la economía, y cambian un montón de cosas. Es decir, el cambio es la constante y se va a dar intencional o inintencionalmente. Y por eso, a mí me gusta, más allá de hablar del cambio, de transformación. O sea, cuando sí hacemos una intervención ex profeso para mover las cosas de manera mucho más rápida, más ágil, entonces es una transformación cultural. Porque el cambio de todas maneras se va a dar, ¿eh? Entonces transformamos la cultura ante situaciones y sucesos que son muy importantes. El otro día me platicaban unas personas que estaban muy interesadas en entrar en un proceso de change management o de cambio organizacional, de gestión del cambio, y entonces yo les decía, bueno, pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han observado? ¿Hay una nueva estructura organizacional? ¿Hay un nuevo equipo de líderes? ¿Hubo una fusión? ¿Hubo una adquisición? ¿Hubo una crisis? Quizás hubo, qué sé yo, ¿no? Alguna cosa ahí, me decían que no, que simplemente querían pues ser un poquito más cálidos, cercanos con sus clientes o usuarios. Y entonces yo les decía, bueno, pues entonces vamos a entrar en otro tipo de procesos que son más sencillos, que son menos dolorosos y son mucho menos costosos. Pero cuando tú lo que necesitas ante una situación verdaderamente de shock de tu organización, necesitas una intervención, entonces estamos hablando de una transformación cultural, no solamente de un cambio cultural, porque al final del día se cambia todos los días, cambiamos todos los días, pero elegimos transformarnos solo en algunas ocasiones a lo largo de nuestra vida. Algunas reflexiones en torno a esta transformación cultural. Mira, los comportamientos son un producto de la forma en la que se vive la cultura. Los comportamientos humanos, las conductas, pues son manifestaciones de lo que se vive en la cultura muy particular de un grupo de personas.
Y estos comportamientos son modificados por una serie de sistemas, estructuras, identificadores incluso, metas, visiones del mundo, del negocio, y es un proceso de definición consciente e intencional. O sea, tú cuando mueves estos sistemas, sí es de manera consciente e intencional, no nada más lo dejas a la deriva. Puede haber un acontecimiento o un evento que afecte profundamente a un equipo o a una organización, por ejemplo, lo que tuvimos ahora con la pandemia. Y les quiero decir algo, curiosamente a raíz de la pandemia, justamente, el World Economic Forum, por ahí de septiembre del 2021, es decir, hace un par de años, hace una serie de investigaciones sobre los efectos que hasta ese momento había tenido la pandemia, y lo increíble es que ya sea a nivel de países, ya sea a nivel de organizaciones o de empresas, había como una intención por hacer las cosas diferentes. Y a la gran conclusión a la que llegaron es que se había debilitado la resistencia al cambio. Que la resistencia al cambio se debilitó a partir de la pandemia. Entonces, podemos nosotros aprovechar mucho esa situación, pero antes de que se nos olvide lo que nos pasó hace 2-3 años, porque si no, bueno, pues regresamos a las prácticas tradicionales. Las culturas organizacionales, más allá de simplemente buenas prácticas, deben aportar algo más. Visión, confianza, sentido, colaboración. Y esto será posible si definimos un propósito que cobije al equipo, con liderazgos conscientes, incluyentes y generosos. Desde mi perspectiva, hay 3 grandes elementos o componentes para esta transformación cultural. Si quieres que verdaderamente se lleve a cabo, hay 3 componentes fundamentales. Un propósito. El propósito claro de la organización, ¿qué es eso que te dice el por qué, el para qué, el why del que nos habla Simon Sinek, el sentido existencial del que nos habla Viktor Frankl, ¿no? Entonces, bueno, el propósito, y acuérdate que el propósito no es de que se encuentre, no es que se descubra, no, se define. Entonces, el propósito es el primer gran elemento, componente constitutivo de una transformación cultural. El segundo componente es el liderazgo. Ese es el segundo fundamental. El liderazgo con, además, no nada más estos líderes, como decía yo, conscientes, incluyentes, generosos, sino con una habilidad y una competencia para comunicar fundamental. Entonces, líderes que comuniquen, ¿sí? Ese es el segundo gran componente. Y el tercer gran componente es la formación, programas específicos de formación y desarrollo. Pero entonces, cuando yo quiero llevar a cabo una transformación cultural, necesito apuntalar mi propósito, necesito trabajar con los líderes organizacionales y los que están, no solo los que van siendo espontáneos, sino los que están en la estructura. Y finalmente, trabajar mucho la formación o el desarrollo de las personas. Para esta transformación cultural, pues necesitamos ir generando una estructura de pensamiento, o llamémosle un mindset, ¿no? Que es este conjunto de pensamientos, creencias que le dan forma a nuestra forma de pensar, determinando cómo interpretamos el contexto y por consiguiente cómo nos comportamos. Por eso, y ahí es donde entra el propósito y algo que en un momento más de lo que te voy a hablar, que es los estándares, ¿no? Entonces, ese es el mindset fundamental. Por el otro lado, pues habría que ver si hay esta disposición a la flexibilidad a los cambios. A mí me llama mucho la atención que cuando tú le preguntas a la gente si está dispuesta al cambio, si quiere entrarle al cambio, si estaría dispuesta a flexibilizarse un poco, la mayoría de la gente te dice que por supuesto que sí. Y en ejercicios prácticos a base de algunas simulaciones, hay una metodología que es el aprendizaje experiencial, que es un conjunto de actividades, de juegos,
juegos, de experiencias, donde pones a la gente a trabajar en contextos que no se parecen al trabajo, ¿no? Que son como muy naturales. Y ahí vemos que la resistencia a abrirse, adaptarse, a crear nuevas cosas, siempre está presente. Entonces, te puede decir la gente que sí hay mucha flexibilidad, pero habría que saber exactamente si existe o si tendríamos que trabajar primero esa flexibilidad, esa adaptación, ir moldeando el contexto y con ello pues desarrollar una cultura de aprendizaje que mantenga esa flexibilidad a lo largo del tiempo, ¿no? El aprendizaje tiene que ser un componente fundamental. Y cuando abordamos procesos, aquí hay otra cosa que es importante. Cuando hablamos de transformación cultural y de agilidad organizacional, hay una precondición ahí que es la transformación del ser, la transformación de la persona. Decía Carlos Raúl Yepes, y esta idea yo desde que se la escuché, él fue presidente de Bancolombia, quizás el banco más importante de Colombia, en una época en donde el banco tenía un crecimiento brutal. Este presidente tenía una visión humana, una visión hacia las personas increíble. Ahí fue incluso cuando se empezó a definir esta propuesta que hacía el banco de un banco con alma. Cuando se ha escuchado hablar eso, ¿no? Bueno, el banco con alma. Pero decía Carlos Raúl Yepes que esto de las empresas es un constructo, es una construcción que hicimos los seres humanos para organizarnos, para estar identificados, para tener una propuesta específica de valor, pero que en realidad lo único real, más allá de las empresas, lo único real son personas y relaciones. Personas y relaciones. Entonces, cuando estás hablando de transformación cultural, necesitamos trabajar en la transformación principalmente de las personas. Cuando hablamos de esta gestión del cambio, esta transformación cultural, es porque decimos, este estado actual en el que estamos, a lo mejor no es el mejor, no es el más completo, no es el más retador, y definimos un estado futuro. Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces existe algo que se conoce como el sesgo del status quo, que es esta tendencia a preferir que se queden las cosas como están, tal cual, ¿no? Porque creemos que esa es la forma en la que se tienen que seguir realizando. Hay muchas lecciones que nosotros podemos ir aprendiendo de los grandes deportistas, de eventos como las Olimpiadas. Pero hay dos que a mí verdaderamente me gustan. Una es el ejemplo de Roger Bannister. Roger Bannister era un atleta, pero al mismo tiempo él estudiaba en Oxford y era se estaba formando como neurocientífico, ¿no? Y él pues estaba en el equipo de atletismo, él era atleta de alto rendimiento, y hasta ese año, ¿no? 1954, había una limitante a la velocidad de las personas. Decían que era imposible romper la barrera de los 4 minutos por milla, es decir, que ningún ser humano podía correr una milla que equivale como a 1.6 kilómetros aproximadamente en menos de 4 minutos. Roger Bannister, al ser un estudioso de las neurociencias, sabía que había muchas cosas que eran producto de bloqueos en donde pues, eso ya se había estandarizado, era una creencia que se compartía, y él decía, bueno, pero entendiendo mucho de esta neuroplasticidad, decía, pero yo puedo cambiar esa realidad y además pues cambiar la parte, digamos, atlética, física, y poder romper esa marca. Y efectivamente en 1954 rompe por primera vez la marca de la milla en menos de 4 minutos. Pero te voy a decir qué pasó a partir de eso. A partir de eso, decenas de personas, y luego centenas de personas, y luego miles de personas, y hoy por hoy millones de personas en el mundo han roto esa barrera. Era cuestión de que alguien se atreviera a romper ese sesgo del status quo, a esta tendencia por preferir que las cosas se queden como están porque así están bien, ¿no? Oye, pues está perfecto que corramos la milla en más de 4 minutos. Pues alguien dijo que no y lo hizo.
Y el otro ejemplo es un ejemplo además cercano porque ocurrió en la Olimpiada de la Ciudad de México en 1968. Otro atleta, Dick Fosbury, revolucionó el salto de altura, porque antes se saltaba este salto de altura, se hacía de frente, se hacía como un clavado o se hacía como tijera. Y un día, tratando de estudiar muy bien qué pasaba, Dick Fosbury dijo, oye, pues a lo mejor no es la mejor forma de saltar y hay formas alternativas. Ya te imaginarás toda la resistencia, toda la gente diciéndole, estás loco, pues ahora cómo le quieres hacer, ¿no? Y entonces él empieza a trabajar en su salto, en donde la espalda pasa primero. Eso nadie lo había hecho. Fue un acontecimiento innovadorcísimo. Y el caso es que hoy en día, dime cómo salta toda la gente. Ahora, hay un tema, ¿eh? Ellos rompieron ese status quo y habrá que ver quién venga después y lo rompa. Porque a lo mejor hay mejores formas también de hacerlo. Pero cuando uno está hablando de esta transformación cultural o de esta gestión del cambio es porque sabe que hace las cosas de cierta manera y puede hacerlas diferentes. Aquí hay un tema importante. Hemos hablado en algunas ocasiones de esta zona de conformidad en la que muchas veces estamos. A mí no me gusta llamarle zona de confort o zona de comodidad. Se me hace un lugar común y espero que nunca lo escuchen salir de mi boca, pero yo normalmente no digo esa cosa como es la zona de confort, de comodidad. No, porque muchas veces ni es confortable ni es cómoda. ¿Para qué nos hacemos? ¿No? Pero sí es una zona de conformidad, es decir, nos acostumbramos a hacer las cosas como las hacemos y ya son parte del paisaje. Y para poder entrar en un verdadero momento evolutivo, tenemos que salir de la zona de conformidad y entrar en algo que le llamamos la zona de aprendizaje, sin llegar al extremo, porque el extremo sería llegar a una zona de estrés. Cuando tú dices, ok, voy a hacer un ejercicio revolucionario en mi equipo de trabajo, en mi organización, la voy a estructurar de otra manera, voy a crear otros sistemas, quiero otro tipo de identificadores culturales y entonces forzas increíblemente la máquina, puede ser que lleves a todos al extremo, que sería entrar en una zona de estrés. Y cuando estás en la zona de estrés, la mayoría de la gente quiere regresarse, porque dice, oye, no, espérame, no salían mejor las cosas como antes. Porque además, en estos ejercicios de transformación cultural, siempre hay un momento en donde viene un retroceso, en donde uno dice, oye, pero es que antes teníamos mayor rendimiento, antes teníamos quizás mayor retorno, antes teníamos más productividad. Pues sí, porque todo tiene una curva de aprendizaje, Entonces, bueno, ahí habría que ver qué sucede. Algunas consideraciones importantes y te voy a dar algo que para mí me ha funcionado. No quiere decir que sea una receta, no es un recetario lo que te voy a dar, pero son algunos elementos que a mí me han funcionado cuando hago una intervención en procesos de transformación cultural. Nada más algunas consideraciones importantes. El proceso de transformación cultural le pertenece a la organización. Cuando tú trabajes con una organización, le pertenece a la organización. Y una vez que esté definido, esta organización se apropia de ese proceso y va a tener todos los elementos para enriquecerlo. Esto siempre lo menciono porque cuando haces un trabajo de consultoría, pues muchas veces dicen, bueno, pues ya de aquí en adelante el consultor de la empresa. No forzosamente. A mí me gustan las intervenciones puntuales, en estilo Mary Poppins, más o menos, ¿no? Uno llega cuando te necesitan y te vas cuando el viento es favorable, ¿sí? Porque además un principio básico de la consultoría, por lo menos que yo tengo clarísimo, es tanto trabajo de la organización como sea posible y tanta intervención del consultor como sea necesaria. Pero en el momento en que ya no sea necesaria la intervención del consultor, pues que venga puro trabajo de la organización. Entonces eso es una consideración importante. Para aquellos que crean que la transformación cultural la va a hacer alguien externo, eso no es cierto, no sucede. El proceso le pertenece a la organización. La transformación cultural implica, pues, definir un propósito, abrazarlo, comprometerse, comprometer a las personas, y esto no es posible si no haces un proceso de formación, y esto se lleva tiempo. Entonces, cuestiones en un
periodo de tiempo muy corto tampoco funcionan. Eso también es importante. Y esto pues implicaría expandir el rango de responsabilidad y autoridad para cada persona. Hay un principio de liderazgo que alguna vez escuché en la organización Disney. Cuando fui por primera vez, creo que lo hemos comentado, me tocó el privilegio de una primera etapa, de una primera generación del Instituto Disney, hace ya más de 24, 25 años. Y uno de los principios que ahí escuché, que dije, wow, esto es fundamental, es, tú no le puedes dar responsabilidad a una persona sin la autoridad correspondiente. Entonces, cuando tú estás hablando de un proceso de transformación cultural, sí, le vas a dar responsabilidades a la gente, pero les tienes que dar la autoridad para que puedan resolver lo que se vaya presentando. Entonces, pues imagínate lo que eso implica, ¿cierto? La cultura se mide por el comportamiento y el apego a ciertos principios, valores, estándares. Ahí es cuando se ve reflejado en la conducta. En todo proceso de transformación cultural, también hay que reconocer y hay que aceptar que hay desgaste emocional, hay temor, hay resistencia. En ocasiones hay mucho enojo ante la incertidumbre y por eso es importante acompañar durante todo ese proceso de una abierta comunicación de todas las partes involucradas. En un momento más voy a hablar de cómo manejar la resistencia al cambio, pero por eso les decía yo de liderazgos que además tengan bien desarrollada su competencia comunicacional. Como resultado de esta transformación cultural, pues puede haber algunas afectaciones o modificaciones, por supuesto, en cuestiones de estructura. Va a haber gente que a lo mejor se va a mover, va a haber gente que a lo mejor de repente pues, va a tener que cambiar lo que estaba haciendo o incluso hay ocasiones en donde tiene que dejar la organización. Pero bueno, pues cuando está bien pensado y diseñado, pues evidentemente son cosas que suceden, ¿no? Porque si no quieres mover nada, pues entonces no le entres a este proceso, pero tampoco te garantiza la supervivencia en el largo plazo. Entonces, bueno, va a haber afectaciones, va a haber modificaciones en estructura, en autoridad, en estrategia, en designación de recursos, presupuestos, en flujo de trabajo. Se incrementa el flujo de trabajo, por eso mucha gente a la mera hora dice, no, mejor ya no, regresemos a como estábamos antes, porque el trabajo se incrementa, ¿no? Pero bueno, pues hay que entender que es una cuestión transitoria. Y bueno, pues déjame decirte algunas de las etapas que yo sugiero para un proceso de transformación cultural. Es mi propuesta y bueno, pues se las comparto. Lo primero, siempre es importante hacer un diagnóstico, un diagnóstico que implica una investigación previa, cualitativa y cuantitativa. O sea, se tiene que investigar qué está sucediendo, cómo son las cosas, cuáles son las métricas, qué se observa, cuál es el estado de la gente, cómo siente el clima, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la primera parte. Y esta investigación previa pues tiene por objetivo conocer la percepción actual sobre la cultura, sobre todo posterior a situaciones importantes. Por ejemplo, si hubo una fusión o el tema de la pandemia, ¿no? Pues ver cómo es que están viviendo todos estos acontecimientos después de haberlos justamente sufrido o vivido, ¿no? Y ahí detectar pues, los principales identificadores conductuales muy particulares, muy propios de esa cultura. ¿Cómo se hace? Pues con mecanismos, como les decía yo, cuantitativos, cualitativos, para conocer la percepción y el concepto sobre la cultura que en ese momento está prevaleciendo en la organización. Y a partir de él, entonces, se hace un diagnóstico, ¿no? Ahora, ojalá se pudiera hacer en toda la organización. Hay organizaciones a veces muy grandes, pero cuando es una organización más pequeña, pues ojalá y pudieran entrar todas las personas y si no, pues hacer un muestreo representativo para que verdaderamente sea representativo, ¿no? Para que verdaderamente sea representativo y
Todo esto deriva en los resultados de la investigación en un reporte ejecutivo. A partir de esa investigación, pues entonces viene un diagnóstico. Y este diagnóstico tiene por objetivo justamente identificar pues, las principales fuerzas, las cuestiones limitantes, los factores culturales que permiten entender el estado organizacional y justamente a través de esta identificación poder empezar a hacer algunos descriptores de necesidades, deseos, expectativas y la experiencia de las personas que ahí trabajan. Una vez que se tiene investigación y diagnóstico, entonces se hace algo que le llamo la definición del mindset o de la parte más importante, de la estructura del pensamiento, de la estructura más importante de pensamiento, que está conformada básicamente por el propósito y por una serie de estándares. A ver, hoy en día hay mucha gente que sigue hablando de misión, visión, valores, etcétera, etcétera. Déjenme decir mi punto muy particular de vista, por lo menos en los últimos 15 años. Ya son cosas que se superaron. En la época de la planeación estratégica de los años 90, pues estaba muy bien. Pero hoy en día, una serie de descripciones tan complicadas, tan elaboradas, tan largas, con tanta palabra, no te dice nada. Entonces, creo que funciona mucho mejor un propósito con una serie de estándares que pudieran el expresar el tipo de relación que se está buscando, ¿no? Y es una relación con todos los stakeholders, con los usuarios, con los clientes, con los colaboradores, con la comunidad, con los proveedores, ¿no? Y bueno, pues esa sería como la definición del mindset, y es uno de los procesos más importantes en donde tiene que participar pues la gente que tenga verdadera incidencia en toda la organización, porque si no, hay un equipo que está trabaje y trabaje, propone algunas cosas, de repente el dueño, los dueños, si es una empresa familiar, la familia, el consejo, dice no, vamos, esto no, van a ser otros, pues entonces ¿de qué sirve ese trabajo, no? Después sugiero yo siempre la conformación de una célula transformacional, que es un grupo de personas, estilo comité, consejo, que no tiene labores operacionales, operativas, sino simplemente de análisis, de consulta, de sugerencia, y puede ser transitorio en lo que dura el proceso de transformación cultural. Ojalá y fuera un grupo multidisciplinario, transversal, que pueda ir revisando los avances del proceso de transformación y que sesione en algunas ocasiones a lo largo del mes. Por ejemplo, un par de sesiones al mes, en reuniones muy cortas, en donde se vaya viendo cómo va todo este avance. El siguiente punto, fíjate, ya tienes este mindset, el que te determina y te define hacia dónde quieres ir. Tienes un grupo de personas que te van a ayudar como a seguir todo ese proceso. Entonces, ¿qué sigue? Pues hay que involucrar a los líderes. Pero no a los líderes espontáneos, a los líderes estructurales. ¿De qué te serviría a ti el decir, ¿y quién quiere apuntarse para que podamos juntos hacer esta transformación? No, espérame. Si vas a tener al primer saboteador dentro de la estructura organizacional. Entonces hay que trabajar con los líderes y hay muchas formas de hacerlo, a veces es a través de un bootcamp, a veces a través de seminarios, pero siempre en procesos que confronten, que propongan, que promuevan la comunicación y la conversación. Ahora pues estamos en septiembre, pero en el verano, desde junio hasta agosto, entre uno de los proyectos en los que tuve oportunidad de participar, quizás uno de los más interesantes, más intensos también, fue trabajar con un grupo de 140 líderes que durante todo el verano estuvieron verdaderamente enfocados en descubrir nuevas formas para gestionar. Utilizamos el modelo de Charisma Management, pero pues fue un trabajo intenso, y se cuestionaban muchas cosas y se confrontaban muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pues la idea es el poder
conceptualmente, prácticamente, emocionalmente, pues queden cubiertas las principales competencias que se requieren para conducir y gestionar el cambio. Hay que involucrar a los líderes. Y además hay otros líderes más naturales que van surgiendo, más espontáneos, maravilloso. Pero es bien importante el partir del grupo que ya se tiene de líderes con una idea clara de hacia dónde se tiene que ir, ¿no? Ya con eso uno diría, pues es más que suficiente. Pues sí, pero todavía hay algunas otras cosas que yo sugiero. Siempre es importante diseñar un nuevo programa de onboarding o de inmersión por el cual va a pasar toda la organización de nuevo, aunque va a estar diseñado para los que se van a integrar después, pero quizás durante todo el primer año hay que meter a toda la gente de la organización, los que ya están, en esta nueva visión o en esta nueva inspiración de hacia dónde se quiere transitar organizacionalmente. Entonces, bueno, se tiene que diseñar un programa de inmersión en donde justamente se estructuren, se diseñen los contenidos y materiales que puedan conformar este programa, en donde primero van a pasar por ahí los que ya están y luego se va a quedar como parte de los procesos de inclusión a cada una de las compañías. Este programa pues tiene que ser replicado, por eso además el brazo ejecutor operativo de todo este programa de transformación cultural pues normalmente es el área de personas, talentos, recursos humanos, llámale como quieras, ¿no? Que van a hacer esta labor de trainers para ir replicando a los demás el qué, el cómo, el fondo, la forma de este programa. Y luego valdría la pena hacer un lanzamiento. Siempre vale la pena hacer un lanzamiento cuando son procesos muy formales de transformación cultural, para que a partir de ahí pues empiece a trabajar. ¿Qué sugiero yo? Después de un año se evalúa, pero es hasta después de un año, tratar de hablar de repente de un proceso de cambio, de gestión, de transformación cultural que sea menor a un año, yo honestamente lo dudo mucho, ¿no? Ahora, hay otra cosa que aquí es muy importante. Siempre va a haber resistencias, toda la vida, a fuerza, es humano. El que considere que a lo mejor no se da, pues está como muy ingenuo en ese momento, ¿no? Siempre va a haber resistencia y pues mira, hay que trabajarlas, por eso hay que involucrar a los líderes, porque son los que nos van a ayudar justamente a disminuirlas. Cuando hay defensividad, nada más te quiero dar este dato, la defensividad es el principal obstáculo para la colaboración, porque cuando nos ponemos a la defensiva, nos enfocamos más en la autopreservación que en la resolución de problemas. Por eso hay que trabajar con esa defensividad, por eso hay que ir incorporando a las personas. Y por eso el proceso de comunicación abierta, porque la gente va a tener miedo, la gente va a tener dudas, la gente va a tener temores, porque no sabe si va a haber cambios estructurales muy fuertes que le afecten. Todo eso se tiene que aclarar desde un principio, ¿no? Por eso es que hay esta resistencia al cambio. Hay una frase de Peter Senge que transmite una realidad que es muy importante tener presente en esos momentos. La gente no se resiste al cambio, la gente se resiste a ser cambiada, ¿no? Porque muchas veces implican pues muchas cosas importantes, ¿no? Esta resistencia al cambio, cuando hablo de resistencia al cambio, pues no es otra cosa más que esta resistencia de los colaboradores a estas nuevas formas de hacer las cosas. Y puede tomar varias formas, no forzosamente tiene que ser una disidencia directa, no forzosamente tiene que ser una objeción, una obstaculización, un boicot. No, muchas veces se hace a través de reducción de la producción, a veces a través de conflictos internos, a veces sí hay sabotaje, por supuesto, ¿no? A todas las cuestiones nuevas, a veces hay hostilidad y hay muchos comentarios informales. Por eso cuando tú detectas que hay ese tipo de cosas, pues hay que trabajarlo con mucha honestidad, con mucha
transparencia, recordando que el cambio no sucede solo, nada más porque lo tengas así diseñado, ni porque digas ahora sí son las cosas a partir de este momento. ¿Quién es tu brazo derecho en ese proceso? Pues como les decía yo, el área de recursos humanos, el área de talento, el área de personas, porque hay que entender que siempre habrá resistencias, disidencias y algunas veces pues hasta ciertos sabotajes. ¿Qué recomendaciones podríamos dar para trabajar con estas personas que se resisten? Mira, lo primero, administra muy bien, planifica muy bien, porque el cambio, acuérdate que va a tener que ser implementado mientras se está operando, y eso es muy desgastante para la gente. Entonces, que sea un proceso bien planificado. 2, que haya canales abiertos de comunicación en donde alguien pueda dar respuesta todo el tiempo, ¿no? Establece algunas estrategias de contingencia por si las cosas no salen como salen o como deben salir. Otra recomendación sería, hay que ser bien honestos. Ante estos procesos de cambio, mucha honestidad, mucha transparencia, un contacto muy continuo, y cada vez que avances, celebrar que se están dando las cosas. Eso es fundamental. Y por eso es que también hay que trabajar en esas competencias de los líderes, en esas competencias o en esa competencia comunicacional de los líderes, porque tienen que ser afirmadoras y afirmadores por excelencia. Tienen que generar reconocimiento, si no, esto no funciona. Y bueno, pues después de todo esto, pues ir midiendo si el cambio se va dando. Pero tiene que ser algo bien coherente. Los liderazgos tienen que estar comprometidos. La visión tiene que ser muy clara. El propósito tiene que ser clarísimo, ¿no? Decía Benjamin Sander, él es director de la Filarmónica de Londres, o por lo menos lo era hasta hace tiempo, y él como director de orquesta decía, nosotros no estamos guiados por una persona, estamos guiados por una visión, y esa visión pues nos tiene que ser muy, muy clara. ¿El proceso va a ser fácil? No. Nos vamos a equivocar, seguramente, pero si está bien diseñado, bien planeado, bien comunicado, bien afianzado, bien educado, bien enseñado y bien medido y evaluado, yo creo que puede funcionar muy bien. Y hoy que estamos ante esta posibilidad de apertura al cambio, pues hay que aprovecharlo. Si estás en esos procesos, cuidado, porque acuérdate que lo más importante es cuidar a tu gente. Es lo más importante antes que cualquier cosa. Y con esto voy cerrando el episodio del día de hoy. No se te olvides, el episodio 128 de Carismanagement. Aquí nos veremos en estas sesiones de reflexión en temas de liderazgo y de gestión y de management. Y me despido con lo siguiente. Esta es una frase de Sócrates. Y Sócrates decía: el secreto del cambio es concentrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Y eso es lo que sin duda puede apasionar a la gente. Yo agradezco mucho su atención. Recuerden que aquí nos estamos viendo y escuchando en UC Radio, acuérdense, ucradio.net, UC Radio MX en sus redes sociales, a través de mi página Checo Talavera, y también en YouTube a través de Checo Talavera. Yo les quiero agradecer, aquí nos estaremos encontrando. Esto fue Carismanagement. Esto fue Carismanagement. Esperen el próximo programa para saber más de cómo vincularnos y relacionarnos con mucho más éxito e impacto a través de este mindset. UC Radio, Universidad de la Comunicación.